Pues bien, damos inicio a esta segunda parte del programa La Luz del Evangelio. Les recuerdo que estaremos aquí en cabina en los teléfonos 83755051, 83755055. Háblenos, aquí estaremos también para servirle. Pues bien, mis amados escuchas, este es su servidor, amigo y hermano en Cristo, Adrián Valdés Vega. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo por todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros en esa cruz del Calvario. Y bien, mis amados radioescuchas, es importante que nosotros sepamos quién es Jesucristo, y no nada más es el Hijo de Dios. Mucho más que el Hijo de Dios, es algo mucho más importante. Es nuestro único, verdadero y suficiente Señor y Salvador, como no hay otro, ni habrá jamás otro. El único que ha resucitado de entre los muertos en gran gloria es precisamente nuestro Señor Jesucristo, y ahora quiere vivir en el corazón de usted. Pues bien, vamos a continuar con el tema que hemos estado tratando, que se titula Identificando y destruyendo los bloqueos que se presentan entre Dios y nosotros. Hay un bloqueo muchas veces entre Dios y nosotros. Nosotros estamos orando y pues no recibimos una respuesta de parte de Dios, precisamente porque hay un bloqueo. Y en esta tarde vamos a estar identificando ese bloqueo en el cual me quedé por ahí pendiente, que es bloqueo por maldiciones. Cuando hay una maldición, ya sea proferida o autoproferida, es ahí donde se establece un bloqueo entre Dios y nosotros. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo número 10, versículo número 3, que nos dice algo muy interesante. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. Versículo número 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Versículo número 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cómo se castiga la desobediencia? La desobediencia se castiga, mi amado rey, escucha. La desobediencia hay que castigarla. ¿Y cómo se castiga esta desobediencia? Mediante la obediencia. ¿A quién? A Jesucristo. Así lo está diciendo este versículo número 6. Cuando vuestra obediencia sea perfecta. La obediencia tiene que ser perfecta, mi amado rey, escucha. Todo lo que Dios ordene, todo lo que Dios esté ordenándonos en su santa palabra, tenemos que cumplirlo cabalmente. Y esto, el enemigo sabe perfectamente, el enemigo de nuestra alma sabe que si hay algo que irrita totalmente a Dios, es cuando nosotros le desobedecemos. Pregúntele a Adán y Eva cómo les fue en aquel huerto del Edén, cuando Dios dio una orden: de todo árbol pueden comer menos de ese que está ahí en medio, ese no pueden comer, porque el día que coman de él ciertamente morirán. Acuérdese, hay dos tipos de muerte, la física y el espiritual. Pero el enemigo sabe, el diablo sabe perfectamente que lo que irrita a Dios es cuando nosotros le desobedecemos. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, fue tanta el enojo de Dios que los expulsó del paraíso. Y empezó a imponer castigos. Al hombre le impuso castigos. Ahora de aquí en adelante trabajarás con el sudor de tu frente. Y a la mujer, ahora tú vas a tener tus partos con dolor. Y a la serpiente también la castigó. Y tú ahora te vas a arrastrar por toda tu vida. Por siempre, por generaciones te vas a arrastrar. Se da cuenta que estaba sucediendo. Dios estaba totalmente irritado. Entonces, lo que el enemigo va a procurar siempre hacer, lo que el diablo siempre va a procurar hacer, es que usted desobedezca a Dios. Hay dos tipos de desobediencia:
la desobediencia por rebeldía y la desobediencia por ignorancia. ¿Con cuál se identifica usted? ¿La desobediencia por rebeldía o la desobediencia por ignorancia? Vamos a desmenuzar cada una de ellas. Nos dice la palabra de Dios, mi amado redescucha, que en Cristo siempre vamos a tener la victoria. En Cristo siempre tendremos la victoria. Entonces debe ser algo que nosotros ya debemos de tener por bien aprendido, de que cualquiera que sea nuestra situación, en Jesucristo siempre vamos a tener la victoria. El diablo siempre va a lanzar sus dardos de mentiras y usted debe de tener mucho cuidado cuando el diablo está aventando dardos de mentiras. Por ejemplo, un ejemplo, ahí va. Si usted se enferma, va con el médico y el médico le dice, ¿sabe una cosa? Usted tiene cáncer. ¿Cuál es la reacción inmediata de usted? Usted tiene diabetes o usted tiene esta tal o cual enfermedad. ¿Cuál es la reacción de usted? Esos son los dardos de fuego a que yo me estoy refiriendo. Los dardos de mentira que Satanás siempre le va a mandar a usted. Dice aquí la palabra de Dios que todo pensamiento usted lo tiene que llevar cautivo. Cuando el médico le dé a usted un diagnóstico de enfermedad, usted tiene que decir, yo no acepto esa enfermedad. No la acepto. Que el diablo me la quiera imponer no significa que yo la voy a aceptar. No la acepto. No la voy a aceptar jamás. Al contrario, no voy a pensar que estoy enfermo, sino que voy a llevar cautivo todo pensamiento de enfermedad a la obediencia a mi Señor Jesucristo. Voy a llevar todo pensamiento de miedo, de temor, de angustia, de aflicción, cautivo todos esos pensamientos a la obediencia a mi Señor Jesucristo. Porque todo pensamiento, mi amado redescucha, se tiene que llevar cautivo, se tiene que llevar preso. ¿A dónde? A la obediencia a Jesucristo. Que la obediencia tiene que ser perfecta. Perfecta. Porque cualquier pequeñísima imperfección en la obediencia ya se convierte en desobediencia. Que vienen y le hablan enfermedad, que usted está enfermo, o que le dicen que su padre o su mamá tuvieron diabetes y tuvieron cáncer y usted también va a tener diabetes, va a tener cáncer. Usted diga, diablo mentiroso, no creo tus mentiras, vete de aquí con tus mentiras, no te acepto tus mentiras, aunque seas el médico más prestigiado del mundo, con las mejores universidades, con los mejores doctorados. Yo no creo en las mentiras de Satanás. ¿Por qué? Porque yo estoy cubierto con la sangre de Jesucristo que me hace libre de todo mal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que por la llaga de mi Señor Jesucristo somos todos curados. Así que yo en la sangre de Jesucristo llevo el ADN de Jesucristo, y en el ADN de Jesucristo no hay cáncer, en el ADN de Jesucristo no hay diabetes, en el ADN de Jesucristo no hay Alzheimer. Para aquellos que están enfermos de Alzheimer, que se les haya olvidado que Jesucristo es el Señor y el Dios Todopoderoso, el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que va a estar siempre con usted. No se le olvide que en el ADN de Jesucristo no hay ninguna enfermedad. No hay cáncer, no hay diabetes, no hay Alzheimer, no hay embolias, no hay problemas cardíacos, no hay depresión, no hay ansiedad. ¿Por qué? Porque la depresión y la ansiedad y todo ese tipo de problemas psicológicos, esquizofrenia y todo tipo de disfunción mental, viene precisamente porque las personas no han aprendido este pasaje bíblico, que todo pensamiento se tiene que llevar cautivo a la obediencia a Cristo, porque la obediencia tiene que ser perfecta. La desobediencia tiene que castigarse. ¿Cómo se castiga una desobediencia? Con la obediencia perfecta a la palabra de Dios. Así que usted debe de tener siempre esto en mente. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, mi amado redescucha. Si por ejemplo viene un cáncer a la vida de usted, o usted se topa con un demonio de cáncer, un ejemplo, y usted quiere atacar el cáncer, quiere matar el cáncer con un rayo láser, con una quimioterapia, ¿qué va a suceder? Pues está matando el cáncer, y muchas veces sí lo logra matar ese cáncer con el rayo láser. Pero ¿qué sucede al rato?
al rato se ramifica, se multiplica y la persona al final de cuentas termina de todos modos muriéndose sin haber puesto su confianza en que la llaga de nuestro Señor Jesucristo le sana. Qué vergüenza tener que morir así. Qué vergüenza tener que tu última esperanza haberla puesto en un médico, en un hospital o en unas medicinas, y no en lo que dice la palabra de Dios, de que por la llaga de nuestro Señor Jesucristo somos todos curados. ¿Se da cuenta en qué tipo de cristianismo mediocre estamos viviendo muchos de nosotros cuando llega una enfermedad y lo primero que pensamos es en el médico, en las medicinas o en el hospital? No se crean la mentira de Satanás que le dice que para eso Dios creó los médicos y las medicinas y los hospitales. Dios permitió los médicos, las medicinas y los hospitales para saber de qué lado se va a poner usted cuando llega el momento de la aflicción. Llega un cáncer y un cáncer solamente se ataca. Un problema espiritual como es el cáncer se debe de atacar con las armas espirituales de la palabra de Dios. Usted debe de confesar: porque la llaga de mi Señor Jesucristo me cubre, yo voy a ser sano. Y a ti, cáncer, te ordeno que te vayas de mi vida, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así es como se tratan las enfermedades. Es muy raro que alguien lo pueda entender de esta manera. Muy raro. Casi me atrevería a decir que el 99.99999% de las personas lo primero que hace cuando viene una enfermedad es irse a un hospital, y si se ponen a orar, ahí están pidiéndole a Dios lo que Dios ya les dio, en vez de ordenarle a la enfermedad que se vaya en el poderoso nombre de Jesucristo. ¿Me lo puede entender? Yo espero que sí me lo entienda. Por eso usted tiene que decir: las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Si viene una situación espiritual, solamente lo puedo atacar y tener la victoria en Cristo mediante las armas espirituales, la llaga de mi Señor Jesucristo para el caso de las enfermedades. Con Cristo soy mucho más que vencedor en el caso de que vengan dudas a tu vida o a cualquier tipo de aflicción. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando las fuerzas de usted sienta que se le acaben. ¿Sabe una cosa? Siempre tiene que estar confesando la palabra de Dios. Si hay un problema de escasez económica o una crisis cualquiera que esté pasando, usted debe de atacar ese problema con la misma palabra de Dios, con las armas espirituales. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. No está diciendo que haya un día que otro. No, está diciendo que el bien y la misericordia de Dios, esos dos ángeles que Dios pone a su disposición para usted, estarán con usted todos los días de su vida. ¿Lo podrá entender? Así que usted tiene que llevar cautivo todo pensamiento. Si viene un pensamiento de pobreza, usted va a decir: mi Dios pues suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Si viene un pensamiento de baja autoestima, usted va a decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora vive Jesucristo en mí, y todo lo que ahora vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien murió y se entregó a sí mismo por mí. Y ahora mi Señor Jesucristo vive dentro de mi corazón, y a Él le he endosado el control total de mi vida. Ya mi vida no la dirijo yo, ahora es Jesucristo, porque es a Jesucristo a quien yo le he cedido el control total de mi vida, y al Espíritu Santo le he endosado toda mi vida. Jesucristo lleva el control, pero el endoso se lo di al Espíritu Santo de Dios. ¿Lo podrá entender? Así que, mi amado redescucha, si viene un demonio por ahí de enfermedad, usted le va a decir: la llaga de Jesucristo me sana. Si llega por ahí un demonio de derrota, usted le va a decir: con Cristo estoy mucho más que vencedor, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si viene un espíritu por ahí de soledad, Jesucristo está conmigo a donde quiera que yo vaya. El bien y la misericordia de Dios me seguirán, me seguirán, me seguirán, me seguirán. O sea que no voy a estar solo jamás, porque la palabra de Dios, que no miente, dice que ciertamente, o sea que no hay
ni una pizca de mentira en esto. La misma